Muy buenas noches, tengan una vez más. Estamos en miércoles para seguir llevando a la enseñanza de Marcos capítulo 11. Hoy estaremos desglosando Marcos capítulo 11 con el comentario y estaremos viendo cada una de las cosas, ¿verdad?, que acontecieron en este capítulo, en sus 33 versículos. Así es de que daremos inicio, ¿verdad?, en este primer miércoles del año 2021. Y como dijimos a la finalización del año 2020, sean bendecidos, ahora sean bendecidos en este año 2021. Iniciamos y arrancamos en las manos de nuestro Dios y estamos dispuestos a que Dios nos siga usando de una manera especial y seguirle sirviendo, que ha sido un placer, y gracias a su misericordia, ¿verdad?, aquí estamos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por estar en tus manos. Gracias por todas las cosas que tú hiciste en el año 2020. Estamos iniciando, Padre Eterno, el año 2021. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, para que sigas siendo tú, Señor, el dueño y Señor de nuestras vidas, y que sigas, Dios mío, estando en nuestros corazones, y que nosotros siempre estemos dispuestos de nuestro corazón a servirte, Padre Eterno. Te pedimos de una manera especial que nos sigas cubriendo con tu sangre preciosa. En esta hora, Dios mío, trae ese rema de tu palabra a través de la enseñanza en la cual nosotros necesitamos, Señor, seguir aprendiendo de ti, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios mío, que ates y reprendas toda cosa contraria, todo aquello que quiera quitar la bendición que tú ya tienes establecida para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, tenemos, ¿verdad?, aquí el capítulo 11 y el desglosamiento que vamos a hacer en esta hora. Y dice así: en este relato, llegando a los últimos días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesús, hemos dividido este capítulo de la siguiente manera, de la siguiente forma, de lo cual vamos a estar viendo parte por parte cada uno de los versículos, pero los tópicos se van a llevar de esta siguiente manera. Primero, Jesús se presentó públicamente a su nación como el Mesías. Segundo, Jesús pronunció un juicio contra una higuera. Tercero, Jesús purificó el templo. Cuarto, el discurso de Jesús sobre la oración. 5. Jesús perturbó a los dirigentes religiosos. En este capítulo 11, se ocupa de los 3 días de los cuales Jesús vino a Jerusalén. Este capítulo se ocupa de esos 3 días. Y se ha adoptado un punto de vista de que su llamada era una entrada triunfal, el cual no tuvo en absoluto ese carácter. Fue la llegada de Jesús a Jerusalén de una forma pública. Al finalizar su ministerio en la tierra y como tal se presentó en la ciudad, en realidad equivalió a un rechazo hacia su propuesta. De hecho, él entró en la ciudad en 3 días diferentes, y no solo en un día. Creemos que cada evangelio presentó un aspecto diferente a su llegada a Jerusalén. El primer día llegó en el día de reposo, en el sábado, y también regresó el domingo y limpió el templo. Y por último, regresó el lunes y lloró sobre la ciudad. Esos son los 3 días paralelos que nosotros podemos ver, ¿verdad? En el versículo 1, como leímos, ¿verdad?, el miércoles pasado, estuvimos leyendo todos los versículos, versículo por versículo, hasta llegar al 33, y ahora empezamos a desglosarlo a través del comentario. El versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén por Betfage y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. En los últimos capítulos, Jesús estaba encaminando hacia Jerusalén. Se estaba desplazando geográficamente y cronológicamente. Se estaba acercando al momento de su muerte. Esta era la última semana de su vida en la tierra. Betania y Betfage eran 2 pueblos pequeños
al otro lado del monte de los olivos, al otro lado del monte de los olivos, desde Jerusalén. Tómese nota que Betania y Betfage eran dos pueblos pequeños al otro lado del monte de los olivos. Continuando nuestra lectura, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo estaba impartiendo instrucciones a dos de sus hombres. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice así: y él les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátalo y tráelo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Podemos ver que hay dos explicaciones posibles con el asno, con esa relación al asno que Jesús iba a montar para entrar a Jerusalén. El Señor Jesús pudo haber sabido acerca de él, ya que era Dios y por lo tanto omnisciente. Hemos hablado acerca, ¿verdad?, que él era Dios, pero reencarnado en hombre, como hijo de Dios a la vez, y por lo tanto omnisciente, por lo que este pudo haber sido un milagro desde el principio hasta el fin. Por otra parte, todo esto pudo haber sido arreglado de antemano, tratándose en consecuencia de una operación enteramente humana. No parece necesario ver aquí un milagro, cuando una explicación natural resulta razonable. Creemos que el Señor había hecho los arreglos correspondientes con anticipación. Y creo, considerando que de esta manera nosotros encontramos un mayor significado, que es la característica importante, que Jesús estaba afirmando su autoridad. Porque si alguien les hubiera preguntado por qué soltaban al asno, ellos habían de decir que el Señor lo necesitaba. Eso lo leímos nosotros, ¿verdad?, el miércoles pasado. Mientras algunos estaban tramando su muerte. Entonces, como vimos que algunos, ¿verdad?, estaban tramando su muerte, otros le rendían la lealtad y le obedecían. Siempre, ¿verdad?, hay un grupo que trama algo en contra del Señor Jesucristo, pero hay otros que le obedecen y aún tienen lealtad a Él. En la actualidad nosotros podemos ver lo mismo. Algunos están en contra, ¿verdad?, de lo quien es el Señor Jesucristo, pero otros guardamos lealtad y obediencia porque estamos 100% seguros quién es Él. Entonces, como dice acá, ¿verdad?, mientras algunos tramaban su muerte, otros le rendían su lealtad y le obedecían. Esto ha sido cierto por más de 2000 años. En la actualidad hay incluso dos clases de personas. Nosotros estaremos dando lectura a esto, en el cual veremos que fueron al pueblo y encontraron todo justamente como el Señor había dicho. Vamos a leer el versículo 7 al 9. Dice así: ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis? Desatad al pollino. Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus manos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No estamos seguros de que aquello fuese muy impresionante para los que estaban en Jerusalén, especialmente para quienes hubieran estado en Roma. En el momento en que uno de los emperadores regresaba de una campaña militar y efectuaba una gran entrada triunfal como César victorioso. Se ha dicho que el tamaño del botín era tan grande y los prisioneros tan numerosos que el desfile podría durar de 2 a 3 días y noches.
Esas eran las entradas triunfales. En el caso de la entrada de Jesús, habían algunos galileos campesinos, pero lo realmente emocionante e importante era que el Señor Jesús se estaba ofreciendo públicamente. Eso era lo más importante. Y como nosotros sabemos, a veces las cosas del Señor, ¿verdad?, no son tan triunfantes como las que deben suceder en lo secular. Pero lo más importante es que en todo lo que esté Dios, como en ese momento estaba con el Señor, aunque Él era Dios, pero reencarnado en hombre, Dios estaba con Él. Igual pasa con nosotros. Probablemente habrán cosas que no tengan mayor auge, pero si el Señor está en medio de nosotros, todo es triunfante. Ok, seguimos entonces. Vamos a leer el versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Aquí podemos ver dos detalles importantes para observar: que era evidente el sábado, el día de reposo, y los cambiadores de dinero y los bueyes no se encontraban ahí. En este primer día que entró en Jerusalén, vino con el sacerdote, y él mismo era el sacrificio. Él vino con el gran sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio que era aceptable para Dios por los pecados, ya sea nuestros pecados, tus pecados, los míos. Aquí nosotros podemos observar que no pasó la noche en Jerusalén, sino que volvió a Betania. Y al atardecer, Jesús se había introducido públicamente en la ciudad, demandando una decisión. Por lo que sabemos, no pasó la noche en la ciudad que le había rechazado. Vamos a ver los versículos 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, se fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando. Como nosotros podemos ver al principio, ¿verdad?, vimos cada tópico. Ahorita ya vamos en el tópico de la higuera. Esto ocurrió en la mañana del segundo día, cuando ellos venían de Betania. Este era el segundo día en que Jesús entró en triunfo. Este pequeño incidente había causado una gran controversia. Y en este día, Él limpió el templo y pronunció un juicio sobre la higuera. En nuestra opinión, la nación de Israel está representada por la higuera, aunque reconocemos que otros podrán objecionar sobre esta idea. Lo que realmente es interesante en este punto es que hay aquí una gran lección espiritual, que esa es la base de todo lo que nosotros podemos estudiar, que haya una base espiritual, una enseñanza espiritual. Y fíjese bien, dice acá: los israelitas tenían las hojas exteriores de una religión dada por Dios, pero no había fruto espiritual. Entonces nos preguntamos si podríamos decir lo mismo de la iglesia actual. Ese fue el mismo mensaje que en el futuro sería enviado a la iglesia de la Odisea, en Asia Menor. Sus miembros tenían abundancia de recursos materiales, fíjese bien, pero según el diagnóstico divino eran pobres y ciegos, porque tenían lo material, pero faltaba algo ahí, por lo cual los hacía pobres y ciegos. Y necesitaban colirio para aplicárselo a los ojos y así poder ver. En la actualidad, probablemente muchos están necesitando colirio para los ojos para ver más de cerca todo lo que está pasando y poder ver que nos tenemos que mover espiritualmente hablando. Eso quería decir que el Espíritu Santo no estaba con aquella iglesia, no se movía el Espíritu Santo. Y hoy
Es la misma idea que puede expresarse. Vamos a leer el siguiente. En Isaías 29:13 dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. El Señor es bien claro acá, porque Él está consciente que se acercan a Él con sus palabras y lo honran con los labios, pero lejos estaba su corazón. Lo más importante es que nuestro corazón esté en las manos del Señor, y de nuestro corazón saldrá todo lo que le podremos decir al Señor, pero de nuestra boca no puede ir al corazón. Primero tiene que salir de nuestro corazón para nuestra boca, y así poder nosotros, ¿verdad?, alabarle, adorarle, honrarle, porque está saliendo de nuestro corazón y no solo de nuestros labios. Entonces creemos que estas palabras describen la condición de la iglesia actual. En este incidente, el Señor maldijo la higuera y esta se secó. Fíjese bien, esta se secó. Ya no dio más fruto. Por eso en el título de los tópicos decía la higuera muerta. Ya no dio fruto. Vamos ahora al incidente y vamos a leer el versículo 15. Llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Aquí nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo se molestó, se indignó, se enojó, yo podría decir, por las situaciones que estaba él viendo en el templo. No era lo correcto. Es por eso que hasta el día de hoy nosotros tenemos que tener un respeto por el templo, o sea, la casa a donde vamos a adorar a Dios. Sabemos que nosotros somos el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, pero hay un lugar siempre de adoración donde nosotros nos encontramos y vamos, ¿verdad?, y celebramos culto a nuestro Dios, y debe de haber un respeto. Y es por esa razón que el Señor se molestó, porque creo que se había perdido el respeto de lo que era el templo, y él se indignó. Entonces echó fuera todo, ¿verdad?, los vendedores, cambistas y todo lo que estaba pasando ahí. En esta ocasión él limpió el templo, y nosotros podemos ver donde dice Juan que él limpió del templo al principio de su ministerio, y ahora lo estaba limpiando al final de su ministerio, al principio y al final. Esto ocurrió durante el segundo día. Imagínense, esto ocurrió durante el segundo día, que no era sábado sino domingo. Ahora lo estaba limpiando, como dijimos, en el final de su ministerio. Los cambistas estaban entonces en el templo. Ellos tenían su lugar en mercado de valores y se encontraban ahí para que los extranjeros que llegaban de otros países pudiesen cambiar su dinero. Los extranjeros no podían utilizar su propia moneda, sino que necesitaban las monedas legales del templo. Cuando los cambistas efectuaban el cambio de divisas, por supuesto cargaban a la gente con un cierto porcentaje. Y en cierto sentido ese beneficio servía a una buena causa, pero el problema fue que nuestro Señor dijo que no era lugar y que se había convertido en una cueva de ladrones, con el siguiente alboroto que podemos imaginar. Cueva de ladrones. Entonces, aunque tendría una causa bien, a la vez no estaba bien. Por eso la palabra de Dios es bien clara, dice que no hagamos cosas buenas que parezcan malas, y no hagamos cosas malas que parecen buenas, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo el Señor reprendió todo eso. Y podemos ver la presentación pública como el Mesías, que no fue precisamente una entrada triunfal. Así es de que ahí nos vamos a quedar,
Y vamos a seguir leyendo lo que el comentario dice, ¿verdad?, acerca de la limpieza del templo, tanto como cuando empezó el Señor su ministerio, como cuando finalizó su ministerio. 2 puntos importantes. Y cómo es de que algunos querían supuestamente hacer cosas buenas dentro del templo, pero realmente eran malas. Y el Señor lo reprendió, se molestó. Así es de que hay cosas que realmente a nosotros nos molestan porque son inaceptables delante de nuestro Dios. Y, valga la redundancia, son inaceptables, pero es aceptable muchas veces el enojo, muchas veces la reprensión por las situaciones que a veces pasan, ¿verdad?, dentro del templo. Ahí nos vamos a quedar. Continuaremos el próximo miércoles y sean bendecidos de una manera especial. Reciban un saludo de nuestros pastores. Es el pastor Reverendo Agustín González, su amada esposa María González, la directiva de la Iglesia Emanuel de Los Ángeles, y un saludo de parte de mi persona y mi familia. Sigan orando por nosotros y no se le olvide si usted gusta mandar sus diezmos y sus ofrendas a la librería de nuestra iglesia, o si no lo puede hacer por el internet. Y también queremos anunciarles que hay oración los sábados a las 7 de la mañana. Dios les bendiga y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos en poder escudriñar tu palabra y seguir aprendiendo en este año 2021. Iniciamos, Dios mío, con el pie derecho en tus manos, Padre eterno, para que tú, en tu misericordia, nos sigas deleitando de tu palabra, Padre eterno. Necesitamos de ti, Señor. Yo soy el primero, Señor, que necesito de ti, Padre. Este es un tiempo, Señor, que cada día dependemos de ti y necesitamos de ti, Dios mío. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos nutra de una manera especial y que esta palabra que ha llegado a todos los que se han conectado también sea nutriente para ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen buena noche. Hasta el próximo miércoles. Dios les bendiga. Givelify es dar simplificadamente. Givelify es la forma más sencilla y hermosa de dar y rastrear donaciones al lugar de adoración o caridad de su elección. No está limitado al dinero que tiene a la mano. No es necesario escribir cheques ni formularios complicados para completar o códigos de mensajes de texto para recordar. Givelify señala automáticamente su ubicación e inteligentemente identifica la causa benéfica, lugar de iglesia o la conferencia a la que asistes sin la necesidad de buscar. Dado que Givelify detecta automáticamente dónde estás haciendo una donación, puedes completarla en tan solo 3 pasos. Paso 1. Use una de las configuraciones denominadas para elegir la cantidad de su donación. Paso 2. Seleccione la campaña a la que desea contribuir. Paso 3. Con su tarjeta de crédito o débito archivada, complete su donación y obtenga un recibo de su donación inmediatamente. Configurar donaciones periódicamente es un proceso sencillo en 2 pasos. Haga clic en la frecuencia que guste y nunca olvidará de hacer su donación. Givelify le permite ver fácilmente su historial completo de donaciones. Marque el lugar de adoración que normalmente asiste como su inicio para acceder rápidamente en un clic. Givelify. Clic, dar, listo.